Desde el principio, la historia de Verónica Castro y su hijo Cristian parecía una de esas leyendas familiares hechas de amor, talento y destino. Dos almas unidas por la sangre y por el arte. Una madre luminosa que conquistó las pantallas de América Latina y un hijo que heredó no solo su voz, sino también el peso de su nombre. Hoy te contaré la verdad detrás de esa imagen perfecta. La historia real de una relación marcada por el cariño, los silencios y las heridas que el tiempo nunca logró borrar. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy conocerás el lado más humano y doloroso de una de las familias más queridas del espectáculo latinoamericano, la de Verónica y Cristian Castro. Una historia donde la fama y el amor se entrelazan de la forma más inesperada. Gracias por ver mi video y por acompañarme en este viaje emocional. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Eso me motiva a seguir creando más historias reales y profundas como esta. Desde fuera, todos veían a Verónica y Cristian como un dúo inseparable, la estrella eterna, símbolo de elegancia y carisma, él, el hijo prodigio destinado a continuar su legado. Pero detrás de las luces, detrás de los aplausos y las portadas, existía una historia mucho más compleja, tejida con sacrificios, soledades y una búsqueda constante de amor y comprensión. Todo comenzó en los años en que Verónica aún luchaba por hacerse un nombre. Vivía con su pequeño Cristian en un modesto departamento en Ciudad de México, donde los sueños eran grandes, pero los recursos pequeños. Ella trabajaba jornadas interminables, doblajes, comerciales, programas de televisión. Hacía lo que fuera necesario para pagar la renta, la escuela y la comida. Mientras tanto, el niño observaba en silencio, creciendo bajo el brillo de una madre que ya empezaba a ser más personaje que persona. Cristian no nació rodeado de lujos, sino de esfuerzo. Su padre, Manuel, el Loco, Valdés, un artista legendario del humor mexicano, estaba ausente. Verónica asumió la maternidad sola, con una determinación que mezclaba ternura y hierro. Ese vacío paterno marcó al niño desde temprano. Creció escuchando el nombre de su padre en los medios, pero rara vez pudo hablar con él cara a cara. Y aunque su madre trató de llenar cada ausencia con amor, el tiempo y las exigencias del trabajo comenzaron a cobrar un precio silencioso. Cristian era un niño sensible, reservado, diferente, no jugaba demasiado en la calle ni hacía travesuras. Pasaba horas escuchando música, repitiendo los diálogos de las telenovelas donde actuaba su madre, intentando comprender el universo adulto que lo rodeaba. Verónica, aunque orgullosa de su hijo, temía que creciera sintiendo el peso de ser el hijo de Verónica Castro, una carga que con los años se volvería su mayor conflicto interno. Así empezó una historia donde el amor y la distancia coexistieron desde el principio. Una madre que dio todo por sostener su hogar y un hijo que aprendió demasiado pronto que el cariño no siempre llega envuelto en tiempo ni presencia. Lo que vendría después no sería un simple desencuentro familiar, sino una tragedia emocional tejida por años de silencios y mensajes que nunca encontraron respuesta. La infancia de Cristian Castro fue una mezcla de admiración y carencias emocionales. Mientras otros niños esperaban a sus madres con meriendas y juegos, él esperaba a Verónica con los ojos puestos en la puerta, sabiendo que quizá no llegaría antes de medianoche. Aquellos años marcaron su carácter, un niño que aprendió a ser fuerte, pero también a esconder sus sentimientos detrás de una sonrisa educada. Verónica Castro, ya en ascenso dentro del mundo del espectáculo, llevaba sobre sus hombros el peso de una doble vida. Por un lado, era la actriz adorada por millones, protagonista de telenovelas, ícono de belleza y éxito. Por el otro,
Era una madre exhausta que intentaba compensar su ausencia con regalos, viajes o sorpresas improvisadas. Pensaba que si le daba a su hijo todo lo que ella no tuvo de niña, él crecería feliz. Pero la felicidad, como descubriría más tarde, no se compra con objetos, sino con presencia. Christian, en su inocencia, no entendía por qué su madre debía irse tanto tiempo. Cada vez que ella tomaba un avión o se quedaba horas en un set de grabación, él sentía una punzada en el pecho que no sabía explicar. No lo decía, no lo lloraba, simplemente lo guardaba. Esa acumulación silenciosa de ausencias fue sembrando en él una herida invisible que años después florecería en forma de distancia emocional. El pequeño no era un niño rebelde. Todo lo contrario, era obediente, tímido, casi introspectivo. Pasaba tardes enteras escuchando canciones, imitando voces o escribiendo pequeñas frases en hojas que luego rompía. Le fascinaba el mundo del arte, pero le dolía que ese mismo mundo le robara a su madre. Quisiera que fuera solo mía, llegó a escribir en una de aquellas notas que jamás entregó. Verónica, sin embargo, también vivía con culpa. Cada sonrisa que mostraba ante las cámaras era con de un cansancio que no podía compartir. Sabía que su hijo la necesitaba, pero también sabía que si dejaba de trabajar, perdería todo por lo que había luchado. Así nació el círculo imposible, trabajar para darle un futuro, pero perder el presente con él. Con el paso de los años, la fama de Verónica se volvió imparable. Los 70 dieron paso a los 80, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito en toda Latinoamérica. Cada nueva telenovela, cada entrevista, cada portada aumentaba su brillo y al mismo tiempo, ensanchaba la distancia con Christian. Lo veía crecer, pero a veces solo a través de fotografías. En medio de todo, Christian se refugiaba en la música. Su habitación se llenó de casetes, partituras y melodías que repetía una y otra vez. Era su manera de estar cerca de ella, de comprenderla, de compartir el único lenguaje que ambos amaban, el arte. Sin embargo, cada nota era también una confesión no dicha, un intento de llamar su atención sin palabras. A los 10 años, Christian ya entendía que el amor materno podía doler tanto como consolar. Había descubierto que su madre era un torbellino imposible de detener, una mujer que amaba con intensidad, pero que no sabía quedarse quieta. Y aunque la adoraba, en el fondo comenzó a sentir que competía con algo que nunca podría vencer, la fama. Esa fue la primera sombra real entre madre e hijo. Un amor inmenso, sí, pero atravesado por la distancia y la culpa. Y mientras Verónica soñaba con darle a su hijo el mundo, no se daba cuenta de que lo que él más anhelaba era algo tan simple, tan humano y tan escaso en su vida. Una tarde tranquila junto a ella, sin cámaras, sin teléfonos, solo madre e hijo hablando de cualquier cosa. Con la llegada de la adolescencia, Christian Castro comenzó a transformarse. El niño silencioso que observaba desde la sombra empezó a descubrir su propia voz. Pero esa voz no siempre era escuchada. Verónica, ya convertida en una superestrella, pasaba de un proyecto a otro con la determinación de quien sostiene un imperio sobre sus hombros. Y en ese ritmo implacable, el tiempo para su hijo se reducía a instantes breves, abrazos apurados y promesas que la agenda siempre posponía. Christian no culpaba a su madre, al menos no al principio. La admiraba profundamente, la veía como una heroína moderna capaz de enfrentarse a un mundo dominado por hombres. Pero también empezaba a sentir una soledad que no sabía cómo manejar. En silencio, escribía cartas que nunca entregaba. Mamá, ¿por qué siempre estás cansada cuando quiero hablar contigo? Algún día cenaremos sin que el teléfono suene. Esas preguntas, llenas de inocencia y dolor, se convirtieron en el eco constante de su juventud. Mientras tanto,
Verónica intentaba llenar el vacío con gestos materiales. Le compraba regalos, organizaba viajes sorpresa, lo llevaba a eventos donde todos lo aplaudían. Pero Christian no quería aplausos. Quería atención, no buscaba más cosas, sino más tiempo. Esa desconexión entre lo que ella daba y lo que él necesitaba se transformó poco a poco en una barrera invisible. A medida que la fama de Verónica crecía, también lo hacía la presión sobre Christian. Ser el hijo de Verónica Castro no era una bendición, sino una sombra. Cualquier cosa que hiciera era comparada, medida o juzgada bajo el reflejo de su madre. Si mostraba talento, decían que era por herencia; si fallaba, decían que le faltaba su disciplina. Aquella dualidad empezó a robarle la confianza. Verónica, sin mala intención, reforzaba ese peso. Cada vez que hablaba de él en una entrevista, lo presentaba como «mi hijo», el artista, una frase llena de orgullo para ella, pero que en Christian sonaba como una carga. Él quería ser reconocido por sí mismo, no como una extensión de su madre. El amor, sin quererlo, se convirtió en competencia. A los 16 años, Christian comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Buscaba espacios donde pudiera ser simplemente él. Cantaba en reuniones, en fiestas privadas, en pequeños escenarios. Allí descubrió algo que lo liberaba. Su voz podía emocionarse sin depender del apellido que llevaba. Pero también comprendió algo más doloroso. Cada vez que se acercaba a su sueño, se alejaba un poco más de su madre. Verónica lo apoyaba, sí, pero desde el miedo. Temía que el mundo lo dañara, que la industria lo devorara como a tantos otros jóvenes. En su intento de protegerlo, comenzó a controlarlo, a opinar sobre sus decisiones, a corregirlo constantemente. Christian lo interpretó como desconfianza. Ella creía que guiaba, él sentía que lo vigilaba. Fue entonces cuando nació el segundo gran secreto entre ellos, la competencia emocional entre fama y familia. La fama se volvió un tercer miembro en la relación madre e hijo. Siempre presente, siempre interponiéndose. Cada vez que Christian quería acercarse, aparecía una entrevista, un viaje o una sesión de fotos. Y cada vez que Verónica intentaba recuperar el tiempo perdido, él ya estaba demasiado herido para abrirse. Un día, mientras grababan en el mismo estudio, Christian le envió un mensaje desde la habitación contigua. No era un reclamo, era una confesión. Le hablaba de sus miedos, de su soledad, de la sensación de no ser suficiente. Pero Verónica no lo leyó esa noche. Su teléfono estaba apagado. Para Christian, esa fue la primera herida profunda, la primera vez que habló con el corazón y no recibió respuesta. No fue un desprecio, fue un accidente, pero en su alma dejó una marca imborrable. A partir de ese momento, Christian comenzó a hablar menos y a escribir más, pero también a esperar menos. Si su madre no respondía, él aprendería a no necesitarla, o al menos eso se repetía para convencerse. Sin saberlo, ambos estaban construyendo un muro hecho de silencios. Un muro que, con los años, se volvería demasiado alto para derribarlo. Cuando Christian alcanzó la mayoría de edad, el mundo empezó a conocerlo no solo como el hijo de Verónica Castro, sino como una promesa real de la música latina. Su voz, su carisma y su sensibilidad lo convirtieron rápidamente en un fenómeno. Sin embargo, detrás de los aplausos, el joven seguía cargando la vieja herida, el sentimiento de no ser escuchado completamente por la persona que más amaba. Verónica, por su parte, se encontraba en el punto más alto de su carrera. Una institución en la televisión mexicana, respetada, admirada, temida. Y aunque celebraba cada logro de su hijo, lo hacía desde un rol que confundía amor con control. Intentaba guiarlo, protegerlo, orientarlo,
Pero cuanto más lo protegía, más se sentía él atrapado. El conflicto estalló lentamente. Cada mensaje tardío, cada conversación pendiente, cada entrevista donde se mencionaba la sombra de Verónica Castro, alimentaba un resentimiento que ninguno sabía cómo nombrar. Cristian amaba a su madre, pero Verónica amaba a su hijo, pero temía perderlo si lo soltaba demasiado pronto. Durante sus giras, Cristian comenzó a escribirle mensajes en momentos de soledad profunda, desde hoteles vacíos, camerinos silenciosos o aeropuertos interminables. Le contaba sus inseguridades, sus dudas, sus desvelos. A veces ella respondía con dulzura, otras veces el trabajo la consumía y el mensaje quedaba sin leer. Aquellos silencios, insignificantes para ella, se convertían en abismos para él. El éxito de Cristian trajo consigo la crueldad de las comparaciones. Los medios lo enfrentaban constantemente a la imagen de su madre. Si triunfaba, decían que era gracias a ella. Si tropezaba, lo señalaban como una decepción. Aquella presión se volvió insoportable. Cada entrevista donde mencionaban a Verónica era una batalla interna, orgullo por ella. Pero también una punzada de frustración. Quería brillar, pero sentía que nunca podría hacerlo sin que su luz fuera confundida con la de su madre. La fama, irónicamente, los separó más que nunca. Verónica celebraba públicamente sus éxitos. Pero Cristian lo interpretaba como una invasión. Él necesitaba espacio, ella necesitaba estar cerca. Así nació una danza de malentendidos donde el amor y el dolor caminaban juntos. Él la evitaba para no discutir, ella lo llamaba con más insistencia para no perderlo. Ninguno sabía detener el ciclo. Y entonces llegó la noche que cambiaría todo. Cristian, agotado por una gira intensa, escribió un mensaje largo a su madre. Era un grito silencioso: «Mamá, necesito que estés aquí». Verónica, ocupada en un rodaje, no lo vio hasta días después. Cuando finalmente respondió, el daño ya estaba hecho. Para él, esa demora fue una confirmación cruel de lo que más temía, que su madre, la mujer más fuerte del mundo, no tenía tiempo para su fragilidad. Desde ese día, algo se rompió en su interior. Dejó de insistir, dejó de escribir mensajes largos. Aprendió a esconder el dolor bajo la sonrisa del artista, bajo el brillo de los reflectores. Pero por dentro, el niño que alguna vez esperó una respuesta seguía esperando. Y Verónica, sin entender la magnitud de esa herida, seguía creyendo que el amor bastaba para mantenerlo cerca. Los fanáticos, sin saberlo, comenzaron a dividirse. Unos defendían a la madre ejemplar, otros al hijo incomprendido. Las redes, los titulares, los rumores, todo se volvió un campo de batalla donde ninguno de los dos podía ganar. Cada entrevista, cada declaración pública, cada gesto era analizado, distorsionado y convertido en noticia. Y mientras el público hablaba de orgullo y rebeldía, la realidad era mucho más simple y trágica. Se trataba de dos corazones intentando amarse, pero cada vez más incapaces de hacerlo sin lastimarse. En silencio, Cristian decidió alejarse, no con reproches, sino con distancia. Necesitaba reencontrarse, construir su identidad sin depender de su madre. Verónica, aunque herida, entendió que debía dejarlo ir. Pero no sabía que, al hacerlo, estaba perdiendo también la última oportunidad de reparar el puente que los unía. El tiempo pasó y las heridas no se cerraron. Cristian, ya convertido en un hombre y en un artista consagrado, continuó acumulando éxitos, giras internacionales, discos de platino, multitudes coreando su nombre. Pero detrás del brillo seguía existiendo un vacío que ninguna ovación lograba llenar. En cada hotel, en cada camerino, en cada entrevista, había un eco que lo perseguía, la necesidad de su madre.
Verónica, mientras tanto, veía a su hijo desde la distancia. Lo admiraba, lo defendía ante la prensa, lo celebraba cada vez que triunfaba, pero por dentro la culpa la devoraba. Sabía que había dado todo por su carrera, pero también sabía que el precio fue demasiado alto. En el fondo, entendía que su hijo no necesitaba una estrella, sino una madre presente. Y aunque trató de compensarlo con mensajes, llamadas y detalles, todo parecía llegar tarde. Hubo intentos de reconciliación, cenas discretas, abrazos que duraban más de lo habitual, conversaciones cargadas de ternura y miedo. Pero bastaba una palabra mal elegida para que el silencio volviera a instalarse entre ellos. La relación se convirtió en un territorio frágil donde ambos caminaban con cuidado, temiendo romper lo poco que quedaba intacto. Hasta que una tarde, en Ciudad de México, Cristian decidió dar el paso que había postergado por años. Fue a visitar a su madre sin avisar. Verónica, al abrir la puerta, quedó paralizada. Se miraron por un largo minuto, sin decir nada. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces él, con la voz temblorosa, dijo lo que había guardado durante décadas: «Mamá, tú sabes cuánto te necesité cuando era niño». Esas palabras la atravesaron como un rayo. Verónica sintió cómo se desmoronaban todos los años de fuerza, todas las máscaras, todo el orgullo. Con lágrimas en los ojos, respondió: «Hijo, yo también te necesité, pero la vida no me dejaba detenerme. Sí fallé, no fue por desamor». Y en ese silencio que siguió, cargado de historia y dolor, los dos comprendieron que habían estado hablando el mismo idioma toda la vida, pero con tiempos diferentes. Cristian continuó, con la voz quebrada: «Yo te quería cerca, no como Verónica Castro, sino como mi mamá. Yo te escribía y no leías. Yo te llamaba y no sabía si responderías. Solo quería que me vieras, no como artista, sino como hijo». Verónica rompió en llanto. «Perdóname», dijo. «Te amé con toda mi fuerza, pero no supe hacerlo bien. Mi vida fue dura y a veces amé desde mis heridas». Por unos minutos, todo pareció posible. Se abrazaron con la desesperación de quienes han esperado toda una vida por ese momento. Lloraron juntos, no por reproches, sino por reconocimiento. Fue la primera vez en mucho tiempo que ambos se vieron sin títulos, sin fama, sin máscaras, solo madre e hijo. Pero la herida era demasiado antigua, y el amor, aunque inmenso, no bastaba para borrar los años de distancia. Después de aquella conversación, no hubo una pelea ni una reconciliación formal. Lo que quedó fue un acuerdo tácito: amarse desde lejos, respetar el espacio del otro. Verónica comprendió que su hijo necesitaba tiempo, y Cristian entendió que su madre también había sufrido. No hubo culpables, solo dos corazones rotos por la vida, por el tiempo, por la fama y por las palabras que nunca se dijeron a tiempo. La prensa continuó especulando. Los titulares hablaban de enemistad, de orgullo, de ruptura. Pero la verdad era mucho más humana. No se habían separado por falta de amor, sino porque ese amor había aprendido a doler. Lo que se rompió no fue el cariño, sino el puente que debía sostenerlo. Construirlo requería algo que ambos ya no tenían: el tiempo perdido. Con el paso de los años, la relación entre Verónica y Cristian se transformó en algo silencioso, casi espiritual. Ya no había discusiones ni reproches, solo una distancia aceptada, una forma distinta de quererse. Cristian dejó de escribir mensajes largos, ahora eran breves, educados, a veces cariñosos, pero sin esa vulnerabilidad de antes. Verónica, aunque con el corazón herido, entendió que debía respetar ese nuevo modo de amor. Lo apoyaba desde las sombras, lo seguía en sus giras, sonreía cuando lo veía en televisión,
aunque en el fondo deseara abrazarlo una vez más. El tiempo había cambiado sus papeles. Él, el niño que alguna vez suplicó atención, ahora era un hombre intentando no repetir los errores del pasado. Ella, la madre que una vez no supo detenerse, ahora era una mujer aprendiendo a dejar ir. Y aunque la distancia seguía, ambos sabían que en algún lugar del alma, seguían conectados. La última conversación profunda que tuvieron fue simple, sin dramatismos. Verónica le dijo con ternura: hijo, siempre estaré aquí, aunque no me veas, aunque no hablemos, aunque estés lejos. Cristian respondió con una calma triste: lo sé, mamá, y yo también te quiero, solo que no sé amar mejor. Ninguno de los dos lloró en ese momento, porque ya no quedaban lágrimas. Solo una comprensión mutua, el reconocimiento de que el amor puede seguir existiendo incluso cuando no se manifiesta como antes. Desde fuera, el público veía rumores, titulares y especulaciones, pero nadie conocía la verdadera historia. No era una pelea de egos, ni una traición, ni un escándalo. Era la historia de un hijo que necesitó respuestas que nunca llegaron a tiempo, y de una madre que quiso darlas, pero no supo cómo. Dos personas unidas por un lazo tan profundo que incluso la distancia no logró romperlo del todo. Hoy, su historia no es solo una tragedia, sino también una lección. La fama puede llenar estadios, pero jamás podrá reemplazar un abrazo. Una palabra a tiempo o una mirada de comprensión. El amor de madre e hijo sigue allí, herido, imperfecto, pero real. Tal vez, algún día, cuando el ruido del pasado se apague, encuentren la forma de reencontrarse no como artista y figura pública, sino simplemente como Verónica y Cristian, dos almas buscando perdonarse. Y si esta historia te ha conmovido, si quieres seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de las luces del espectáculo, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Porque las historias humanas, las que hablan de amor, pérdida y redención, son las que realmente merecen ser contadas. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio, con otra historia donde la fama brilla, pero el corazón siempre tiene la última palabra.